El Evangelio de San Juan, capítulo 1, empezando a leer en el primer versículo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito de Hijo, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hasta aquí la lectura de este pasaje, con la confianza que el Señor lo va a bendecir en cada uno de nuestros corazones. Podemos decir con certeza de que el nacimiento de Jesús no fue el 25 de diciembre. De hecho, pues toda la evidencia fiable indica otro periodo completamente distinto, otra época del año. Por eso, precisamente, nosotros, cristianos reformados, no celebramos el cumplimiento, el nacimiento de Jesús en este día 25 de diciembre. No obstante, desde hace mucho tiempo, tradicionalmente, el mundo llamado cristiano recuerda esta verdad bíblica en esta época del año. Precisamente por esto nosotros aprovechamos esta mentalidad para dar testimonio de este gran hecho maravilloso, de que, como dice Pablo, que cuando vino el cumplimiento del tiempo, sea que fuera, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Así que precisamente, como es la costumbre en este domingo antes de Navidad, aprovechamos nosotros también este periodo pues para cantar estos himnos que hemos cantado en esta mañana y en esta tarde, y para pues predicar sobre temas relevantes a este gran acontecimiento milagroso. La verdad es que la Navidad de hoy día, en muy poco, quizás en nada, se parece a la primera Navidad, es decir, cuando nuestro Salvador nació y llegó a este mundo. El mensaje de la Navidad moderna proclama casi exclusivamente un interés comercial, un interés económico.
Qué distinto de aquellos tiempos cuando nuestro Señor vino. Porque lejos de ser tiempo de prosperidad en cuanto a su nacimiento, Él llegó en gran pobreza a nacer en un establo y a ser acostado en un pesebre. Pero Cristo mismo en muchas ocasiones enfatizó la razón por la cual vino este gran acontecimiento. Como por ejemplo cuando en Juan 10:10 Él dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Con la ayuda del Señor en esta tarde yo quiero llevaros o llamar vuestra atención a otro pasaje aquí dentro del Evangelio de San Juan, precisamente a este pasaje que acabamos de leer y enfocando concretamente el versículo 14 que vamos a leer otra vez. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En esta afirmación tan extraordinaria, el Espíritu Santo resume el propósito por el cual el Salvador del mundo vino. Evidentemente, las palabras que encontramos al principio de nuestro texto, aquel verbo, hace referencia a las primeras palabras de este capítulo, el versículo 1, cuando dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En otras palabras, está afirmando que el verbo es el Hijo de Dios, quien en su sustancia, en su poder, en su gloria, es igual al Padre. Luego en nuestro texto leemos que aquel verbo fue hecho carne. Y contrario a lo que muchos herejes han dicho a lo largo del tiempo, incluso hasta el día de hoy, eso no quiere decir que Cristo simplemente tomó una mera forma parecida a la humana, sino que literalmente se hizo hombre. Aunque el verbo posee todos los atributos divinos, al mismo tiempo, desde su encarnación, posee también todos los atributos humanos. La maravilla de esto, de todo eso, es que Juan sigue diciendo, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Esto, aunque increíble, es verdad. Pero, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede o es posible ver a Dios cuando la Escritura una y otra vez está afirmando de que Dios no puede ser visto con el ojo humano? O como dice aquí en este pasaje que hemos leído, a Dios nadie le vio jamás. El versículo 18 a continuación explica cómo es posible. Cuando dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Cómo? Precisamente por el misterio, el milagro de la encarnación. Por eso el Señor Jesús en una ocasión dijo a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto el Padre. En otra ocasión, en una discusión con los fariseos, Cristo también pudo decir, yo y el Padre, uno somos. Literalmente, somos de una misma sustancia. El propósito de este milagro es aún más asombroso si cabe. Dice Juan al final de nuestro texto que Cristo es lleno de gracia y de verdad. Dios se manifestó en carne no solo para mostrarnos que Él está lleno de gracia y de verdad,
sino para que nosotros, pecadores, no solo pudiéramos saberlo, sino también serlo también. Y lo digo en el sentido en que Pablo está hablando en Colosenses en el capítulo 2, versículos 9 y 10, cuando dice, porque en él, hablando de Cristo, habita corporalmente toda la deidad. Y luego dice, y nosotros estamos completos en él. Ahora bien, solo es por la gracia divina que podemos conocer la verdad. Pero al mismo tiempo tenemos que decir que solo es por la verdad que podemos conocer y recibir la gracia del Señor. Hermanos y amigos, esto en resumidas palabras es el verdadero mensaje de la Navidad. Y nuestro deseo y nuestra oración para todos en esta tarde es que durante este tiempo, este periodo, esos días en que se está celebrando este gran acontecimiento, que cada uno también en su propia experiencia conozca la gracia en el contexto de la verdad de la Sagrada Escritura. Así que resumiendo lo que es el mensaje que vamos a tratar en esta tarde, lo podemos resumir con estas palabras: la gloria del Verbo hecho carne. La gloria del Verbo hecho carne. Queremos notar en primer lugar que este mensaje tiene una conexión inconfundible. Es imposible leer ese pasaje que acabamos de leer o cualquier otra parte de la Escritura y no notar la conexión que hay entre la encarnación de nuestro Salvador y su gloria. Pero al mismo tiempo es también inseparable la conexión que hay entre la gloria de Cristo y la gloria de su iglesia, incluso en la antigua dispensación. Para apreciar el impacto de esta comparación, es necesario captar el mensaje que tenemos aquí en nuestro texto, pero desde el original. Y lo podemos leer de esta manera. Y aquel Verbo fue hecho carne y tabernacalizó entre nosotros. Como podéis ver, hemos sustituido la palabra habitó por la palabra tabernaculizó. Y eso es justo la palabra que está empleado en el griego. En la iglesia del Antiguo Testamento, el tabernáculo era una clase de tienda construido por Moisés, habiendo recibido toda la instrucción en el Sinaí desde la mano del Señor mismo. Y desde su construcción, el tabernáculo simbolizaba la gloria y la presencia del Señor en medio de su pueblo. Este hecho está subrayado por Moisés bajo la inspiración del Espíritu Santo al final de su libro de Éxodo. En el capítulo 40, versículo 17, leemos así en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Y una vez que fue erigido, leemos el versículo 34, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión. Y subrayad estas palabras. Y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Esto caracterizó el tabernáculo a lo largo de todos los años, es decir, desde su construcción en el Sinaí, durante todos esos 40 años de dar vueltas a Israel en el desierto, entrando los primeros años en conquistar la tierra, hasta los tiempos de Salomón, cuando entonces fue construido el templo. Y esta misma característica sigue siendo dominante en el templo, como se ve en el día de su inauguración. Segunda de Crónicos, capítulo 7, versículo 1. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos
y consumió el holocausto y las víctimas. De nuevo subrayar las palabras. Y la gloria del Señor llenó la casa. Tanto la gloria del Señor en el tabernáculo como después en el templo representaba una misma cosa. La gloria, la presencia del Señor en medio de su pueblo. Esto es precisamente lo que nuestro texto afirma aquí. Dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. En otras palabras, la gloria que moraba, que tabernaculizó en el Antiguo Testamento, primero en el tabernáculo y después en el templo, ahora está no en una tienda ni en un edificio, sino ahora para siempre en una persona, en la persona de la segunda persona de la Trinidad, en la persona del Hijo de Dios. Esto, hermanos, es tremendamente importante, sobre todo cuando recordamos que el tabernáculo, igual que el templo, el tabernáculo era el único medio por el cual los pecadores del Antiguo Testamento podían acercarse a Dios. Todo judío sabía perfectamente que no había otra forma de ser reconciliado con este Dios 3 veces santo, reconociendo la corrupción de sus propios corazones, sus propios pecados. Ellos sabían perfectamente que la única manera, el medio que Dios mismo había establecido para la reconciliación del hombre con su Creador, era por no solamente el edificio en sí, sino a través de aquellos sacrificios que fueron ofrecidos allí diariamente. La lección es igualmente imprescindible para nosotros, porque aunque nosotros hemos llegado al siglo XXI, el hecho es que el corazón sigue siendo lo mismo. Como Ángel enfatizó en esta mañana, puede ser que, igual que los judíos, pues hemos tenido grandes privilegios desde la niñez, haber conocido las Sagradas Escrituras, haber nacido en un hogar cristiano, haber estado en la iglesia desde prácticamente el nacimiento, haber pasado por la escuela dominical y no sé cuántos privilegios más. O, por otro extremo, haber estado tan apartado en el mundo de prácticamente nunca haber tenido ningún concepto ni siquiera que se acerca a lo que es la revelación de Dios en las Escrituras. Da igual, como dice la Escritura, no hay diferencia. Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, como pecadores que somos, no podemos acercarnos a Dios de cualquier manera. Si leáis el capítulo 16 de Levítico, leeréis allí la historia triste de 2 hijos de Aarón con el nombre de Nadab y Abiú, 2 hijos que querían acercarse a Dios a su manera, llevando su propio sacrificio, llevando su propio fuego, que era fuego extraño, dice el Señor. Y ellos murieron en la presencia del Señor. Acercarnos al Señor de cualquier otra manera que Dios ha mandado en su palabra, significaría la muerte eterna, ser consumido por el fuego de su inaccesible gloria. La única manera de acercarse a Dios con la confianza de ser aceptados tiene que ser por el sacrificio de este Salvador que Él envió. Como dice la Escritura, hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él vino con el propósito de cargarse de nuestros pecados, de pagar lo que nosotros debiéramos haber pagado. Y en vez de mandarnos a nosotros al infierno, que es nuestro merecido, mandó nuestro sustituto a la cruz, a morir por nosotros. Por lo tanto, cada pecador que viene, reconociendo y por la fe, descansando en Cristo en sus méritos, será aceptado y reconciliado con Dios.
Por eso Pedro, el mensaje era tan claro allí en Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Fijaos en segundo lugar que este mensaje también tiene una confirmación increíble. Fijaos en las palabras y vimos. Aquel verbo fue hecho carne y Juan dice, y vimos su gloria. Vimos su gloria. Juan no dice que oímos de su gloria. Tampoco dice que leímos de su gloria porque hemos leído las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento o que hemos escuchado de los labios de uno como Juan el Bautista de lo que es la gloria del Señor, sino dice, vimos su gloria. Evidentemente Juan en este momento está hablando de aquella experiencia que él, junto con dos compañeros, Pedro y Jacobo, tuvieron cuando el Señor los llevó allí a aquel monte de la transfiguración. Lo que ellos vieron en aquel monte es la gloria que Cristo iba a tener después cuando, una vez que estaba glorificado, cuando estaba con su Padre. Y Juan dice, vimos, es decir, yo con mis compañeros, vimos la gloria de Dios, Dios manifestado en carne. ¡Qué privilegio! Tenía no solamente esos tres, sino todos los demás discípulos, ¿verdad? ¿Has pensado alguna vez lo que pudiera haber sido estar allí entre este grupo de los 12? De estar escuchando con nuestros propios oídos estos mensajes que Él viene enseñando. Contemplando y viendo los milagros que Él hizo cuando sanó a los enfermos, cuando resucitó de los muertos, resucitó de los muertos aquellos que Él resucitó. O contemplando su expresión, la compasión, la ternura de su corazón, la mansedumbre que había en Él mientras que estaba administrando, haciendo su ministerio. Pero hermanos, en realidad pensar o hablar de sí es hacer castillos en el aire. Solo hay que ver aquellos que estaban allí físicamente con Él. ¿Cuántas veces hablando con Juan, hablando con Pedro, hablando con Jacobo, hablando con todos los demás, Cristo tuvo que reprenderles por su dureza de corazón, por su ceguera espiritual, por su falta de comprensión en cuanto muchas veces lo que era el mismo propósito del Señor. Lo que cambió de verdad a aquellos hombres, que les hizo comprender y llegar a Juan a decir, vimos su gloria, con una comprensión que antes no había tenido, fue lo que ocurrió en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. En otras palabras, el día que el Espíritu de Cristo fue derramado sobre ellos. ¿Qué ocurrió en aquel día? Sus mentes fueron iluminadas de una manera que antes no lo habían tenido. De hecho, algo de eso tenemos en el capítulo 24 de Lucas, ¿verdad? Cuando Cristo está hablando con ellos antes de subir y dice que Él abrió sus mentes hablándoles de todas las Escrituras, desde Moisés y pasando por todo el Antiguo Testamento, haciéndoles ver a Cristo por todos lados, Él mismo. ¿Os da cuenta que este hecho confirma una verdad increíble? Que nosotros, creyentes del siglo XXI, tenemos los mismos privilegios. Los mismos privilegios. Porque nosotros poseemos el mismo espíritu que Juan y sus compañeros poseían cuando hablan aquí de estas palabras. Porque nosotros también poseemos el espíritu de Cristo. Y recordad, hermanos, que la obra concreta del Espíritu no es hablar de sí mismo. Es hablar de Cristo, es seguir revelando lo que vemos ahí en el capítulo 24 de Lucas.
Cristo afirmó esto en Juan 15, 26, cuando dijo, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os envío del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y en Juan 16, 13 y 14, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mismo y Él os lo hará saber. Esto quiere decir que cada vez que venimos a la Escritura, cada mañana, durante alguna parte del día, abrimos este libro. Y tenemos el Espíritu Santo con nosotros, iluminando nuestras mentes y tocando nuestros corazones. Nos está capacitando de ver Aquí creo que debemos plantearnos la pregunta: ¿hemos visto su gloria? ¿Has visto su gloria? ¿En el día de hoy has visto su gloria? Tal vez tú estás preguntando, ¿pero cómo? Mirando por la fe en la palabra de Dios. Sin duda por las Escrituras has oído hablar, has leído acerca de su gloria. ¿Pero la has visto? ¿La has visto? Todo creyente puede afirmar afirmativamente, porque esto es el fruto de la obra redentora del Espíritu en el corazón regenerado. El Espíritu es el quien viene a iluminar la mente. El Espíritu, y sabemos que es el Espíritu cuando nos lleva a Cristo. Si nos lleva a cualquier otra parte, podemos decir que no es el Espíritu Santo, es otro Espíritu. El Espíritu siempre nos lleva a Jesús, y siempre que nos lleva a Cristo, vemos su gloria. Si esto no es tu experiencia, ¿por qué no clamas tú como aquellos griegos? Aquella vez que vinieron a Felipe diciendo: señores, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Quisiéramos ver a Jesús. En tercer lugar, este mensaje también tiene una contemplación incomparable. Dice a continuación en nuestro texto: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Como vimos antes, la gloria que los discípulos vieron es la misma gloria que nosotros también vemos por la fe en la Sagrada Escritura. La pregunta es entonces, ¿qué es esta gloria? ¿Cómo es esta gloria? Porque desde luego no es Dios en su esencia gloriosa, ya que en ese sentido leemos en 1 de Timoteo 6:16, hablando de Dios, dice que Él es luz o gloria inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni le puede ver, en ese sentido jamás. Entonces, ¿en qué sentido podemos ver la gloria de Dios? Podemos decir que vemos la gloria de su persona compleja. La palabra de Dios declara, y nosotros desde luego lo creemos, que Cristo es el Verbo eterno de Dios, que desde toda la eternidad existe o coexiste con su Padre. Igual que su Padre, en otras palabras, igual que el Padre en todos sus atributos, los mismos atributos que están dados al Padre están dados al Hijo. En cuanto a los significados de los nombres que están dados al Padre, también al Hijo.
Es igual en su sustancia, igual en su poder, igual en su gloria. Eso es lo que hemos leído antes, ¿verdad? En el versículo 1 de Juan 1. En el principio era el Verbo. Y está claro que Juan no está diciendo, bueno, ese es el principio del Verbo. No, él dice que cuando empieza el principio, en este momento, cuando Dios da sentido, da forma al mundo y todo lo que existe en nuestro universo, él dice que ya existía el Verbo, porque él es desde toda la eternidad, igual que el Padre. Y el Verbo era con Dios desde toda la eternidad. Y el Verbo era Dios. Hablando de Cristo en Romanos 9, versículo 5, Pablo afirma, el cual, hablando de Cristo, es Dios. Sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Y hay un versículo que también es muy interesante en ese sentido, que se encuentra en 1 de Juan, el capítulo 5, en el versículo 20. Dice aquí Juan, y esa es una frase que se repite en toda esa carta, sabemos. Él está hablando con certeza. Él está hablando de lo que sabe. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer el que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, hablando del Señor Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Pero al mismo tiempo vemos a Cristo por la fe en las Escrituras como verdaderamente hombre. Vemos que es de la misma sustancia que su madre María, poseyendo todas las cualidades que son comunes a todo ser humano, con una excepción. Como leemos en Hebreos 4:15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sin pecado. Y en eso hemos leído antes de este misterio, este milagro. ¿Cómo es posible que Él, siendo verdaderamente hombre, puede ser sin pecado? Pues por la sencilla razón que Él no nació con padre según la generación ordinaria, es decir, hijo de Adán, según la generación ordinaria. Por eso la Escritura es que aquí está dándonos el relato de cómo el ángel viene para decir cómo iba a ocurrir todo eso. María no entendía nada. Dice, yo no conozco varón, yo quiero decir que nunca he tenido ni voy a tener relación con hombre, así que me casé. Y el ángel le dice, pues que eso va a ser porque el Espíritu Santo mismo va a venir sobre ti. En otras palabras, vas a concebir por el poder del Espíritu Santo, para que el que nazca sería sin pecado. Por eso Cristo, siendo verdaderamente hombre, puede identificarse con nosotros. No hay otra manera de poder reconciliarnos con Dios, porque para reconciliarnos con Dios alguien nos tiene que representar y tiene que ser exactamente igual que nosotros. Tiene que llevar todas nuestras características, tiene que ser hombre de verdad, pero al mismo tiempo para poder hacerlo tiene que ser más que hombre, tiene que ser Dios, porque un hombre ya había estado perfecto, pero cayó en el pecado. Y para no volver a caer en el pecado, este segundo Adán tiene que ser superior, tiene que ser al mismo tiempo hombre, también Dios. Y por eso precisamente Él triunfó allí en el desierto, a lo largo de toda su vida, hasta llegando a la misma cruz. Él es sin pecado, sin embargo, se cargó de nuestros pecados, muriendo como nuestro sustituto. Al que no conoce pecado lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él.
Pero también podemos decir que vemos también la gloria de su padecimiento conquistador. Para el ojo humano, la muerte de Cristo es una tragedia más, porque la muerte es una tragedia y por lo tanto una derrota total. Sin embargo, al ojo de la fe es muy distinto. Porque para el ojo de la fe se trata de una victoria sin paralelo. Es cierto que Él murió, pero distinto en el caso de cualquier otro ser humano, Él en ningún momento fue conquistado por la muerte. Va a venir un día, no sabemos cuándo, pero la muerte va a llamar nuestra puerta, tu puerta, mi puerta. Y cuando llegue este día, nadie va a poder decir, no, ahora no, más tarde, ven otro día. No, cuando viene la muerte, viene a conquistar. No hay forma de poder resistir. Pero fijaos la diferencia en cuanto a Dios hombre, el verbo de Dios. Juan 10:17, yo pongo mi vida, dice Cristo, para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y eso es exactamente lo que Él hizo. En ningún momento fue conquistado por el pecado, ni siquiera cuando su cuerpo estuvo allí en la tumba. La Escritura afirma que su cuerpo no vio ninguna corrupción. La muerte y con su corrupción no pudo, ni siquiera con el cuerpo de Cristo, allí tumbado en aquella tumba. Por esto, cuando llegó aquella mañana, la primera mañana de la semana, Cristo resucitó. Cristo resucitó. Conquistando el diablo, conquistando el pecado, conquistando la muerte. Me encanta la manera que Pablo lo expresa en Colosenses 2:15. Hablando de Cristo dice, despojando a los principados y las potestades, todos esos poderes que estaban en su contra. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, ahora no estamos viendo un hombre en la tumba, sino ahora estamos contemplando el trono. Cristo resucitado, ¿dónde está? Sentado a la diestra de Dios. Como dice Pablo escribiendo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 8, Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿No es cierto que en esas fechas en que el mundo supuestamente está celebrando este gran acontecimiento, que hay multitudes que no ven esto, pero un día lo verán? Eso es lo que está afirmando este versículo que acabamos de leer. Y no solo lo van a ver, lo van a confesar. La diferencia entre los que lo confesarán con los que ahora lo confesan es abismal. Y se puede reducir a este simple hecho, a la fe personal en el Salvador Jesucristo. Entonces, si tú no ves esta gloria, si este es tu caso, a pesar de los privilegios que pudieras haber tenido, pero que no ves esta gloria, un día
tendrás que doblar esas rodillas. ¿Por qué no hoy? ¿Por qué no sea hoy? ¿Por qué ese no sea el día de doblarte esta rodilla y recibir a Cristo como tu Salvador, abandonando tu rebeldía, dejando toda confianza en ti misma para descansar todo tu ser en la persona y en la obra de Cristo? ¿Por qué no clamas? Como aquel ciego que estaba allí sentado al lado del camino cuando Jesús iba pasando y clamó: Hijo de David, ten misericordia de mí. Tú en tu ceguera espiritual clama a Dios para que tenga misericordia de ti. Finalmente, este mensaje tiene una confesión imprescindible. Lo que Juan declara y confesa aquí es lo que la Iglesia y los apóstoles han confesado a lo largo de todos los siglos, lo que nosotros seguimos confesando. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos y amigos, vuelvo a decir, insistir, esto es el significado, la esencia en sí del mensaje de la Navidad. No se trata de alumbrar las calles, las plazas de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, con luces de todo color. Su mensaje no se ilustra por decorar nuestras casas con árboles de Navidad, ni por comer comidas especiales en esta época. Se trata de revelarnos la única manera que el hombre en su pecado puede acercarse a Dios. Y creedme que si Dios pudiera haber encontrado otra manera de reconciliar el pecador consigo mismo, podemos estar muy seguros que lo hubiera hecho, que no hubiera robado el cielo de este don tan precioso, tan glorioso, no le hubiera enviado ahí a la cruz a sufrir como él tuvo que sufrir, pero es que no había otra manera, tenía que ser de esta manera. Qué poco entonces sabe nuestro mundo del mensaje del nacimiento del Mesías, a pesar del hecho que en esa fecha lo están celebrando. Pero he aquí el regalo de todos los regalos. He aquí el banquete de todos los banquetes. He aquí el mayor de todos los gozos. El gozo de saber que nuestros pecados, aunque sean muchos, pueden ser perdonados. Que podemos tener paz con Dios, paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz guardando nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. En otras palabras, este mensaje se resume con aquella afirmación del apóstol Pedro cuando él nos habló de una herencia. Esta herencia espiritual que es nuestra por este regalo que Dios nos ha dado en la persona de su Hijo Jesucristo. Una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Es en este sentido, y solo en este sentido, que os deseamos con todos nuestros corazones un muy feliz Navidad. ¿Por qué? Porque aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Oremos a Él. Padre, estamos maravillados en este don que tú nos has dado en tu Hijo Jesucristo, porque en Él podemos ver lo que tú eres, todo lo que tú has querido revelarnos, lo vemos en Él. Cada una de esas características, cada uno de estos nombres especiales,
Esas características y nombres incomunicables que solo pertenecen a Dios. Lo vemos todos en Él. Pero al mismo tiempo maravillados de que Él estuvo dispuesto a venir a la pobreza de este mundo, a la pobreza de lo que es el hombre en su pecado, con el propósito de rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Padre, danos como pueblo tuyo un aprecio más profundo de lo que es este amor tuyo para con nosotros, expresado de esta manera, y aquellos entre nosotros cegados. Abre tú, Señor, esos ojos, iluminando sus mentes para que ellos de propia voluntad vengan a Cristo para descansar en Él y encontrar en Él el perdón de los pecados y la vida eterna. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén. Amén.